de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Gracias, hermano Alonso. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos de que nos tienes aquí todos reunidos y te damos gracias que nuestro hermano Oscar ha podido regresar a nosotros con bien. Te damos gracias, oh Dios, por todo lo que tú hiciste a favor de nuestro hermano. Y solo te pedimos, oh Dios, que tú continúes haciendo tu obra de sanidad en él para que él pueda, Señor, recuperarse del todo de su crisis de salud. Oramos por nuestra hermana Raquel también, Señor, recordándola a ella y pidiéndote, oh Dios, que tú la confortes, la consueles, la fortalezcas y que también le des a ella un toque de salud. Padre, nos entregamos a ti en esta hora y el estudio de tu palabra. Pedimos, oh Dios, como siempre hacemos, que tu Espíritu Santo, que tú lo enviaste a nuestros corazones para que nos guiara a toda la verdad y nos ayudara a recordar todas las cosas que tú enseñaste a tus discípulos. Te pedimos, oh Dios, que Él nos enseñe en este día. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Bueno, les advertí la semana pasada de que este pasaje, demasiado importante, demasiado rico en su contenido, no iba a ser un pasaje que es solamente en una sola sentada. Estamos limitados por el tiempo, entonces no pudimos cubrir todo lo que queríamos cubrir y temo que al final de este estudio, y quizás puede ser que se extienda una semana más, al final de todo, yo estoy seguro que no hemos cubierto todo como lo debimos de haber cubierto. Pero bueno, queremos honrar la palabra de Dios y en esta mañana también quiero advertirles de que vamos a tener que utilizar extensamente el proyector. Así que yo les ruego que escuchen con atención, pero también lean conmigo las placas que les voy a mostrar. Por ejemplo, un resumen de las bendiciones que hemos recibido de Dios en el pasado. Todo esto está en el mismo pasaje que leímos, solamente que la pusimos en orden y ahí son 8. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió, o sea, hizo una selección y por su gracia y para nuestra dicha y bendición, Él decidió escoger a todas las personas que son creyentes auténticos en este cuarto y a través de todo el mundo. Él hizo esa elección antes de la fundación del mundo. Fíjese qué grande es nuestro Dios para que fuésemos sin mancha, santos y sin mancha delante de Él. O sea, ese fue el propósito de la elección de Dios. Pero fíjense,
no solo nos escogió, sino que también Pablo dice que nos predestinó para que fuéramos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos predestinó. Su elección y predestinación van unidas, más unidas que el pan con mantequilla. Amén, las dos cosas van juntas. No hay una persona elegida que no haya sido predestinada. No hay una persona que fue predestinada que no fue previamente conocida por Dios y escogida para recibir esta salvación. También nos dice que Él nos hizo aceptos en el amado. Fíjense, otra obra de Dios. Él nos hizo aceptos. Eso significa que antes de conocer esta salvación, nosotros no estábamos en una condición en que Dios nos podía aceptar. Como tampoco Dios pudo aceptar a Adán después de la caída en el Edén, sino que lo echó de su presencia. Porque un Dios santo, 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 no puede tener comunión con un pecador. Entonces Dios nos tuvo que regenerar. Él nos tuvo que preparar. Nos tuvo que justificar para que nosotros pudiéramos ser aceptos en su amado Hijo Jesús. ¿Ves? Nada de eso lo hicimos nosotros. Esa es la clave. Él nos hizo aceptos en el amado cuando no lo éramos. Nos dio redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos también una herencia. Y para asegurar de que íbamos a recibir esa herencia que Dios nos quiso dar, nos predestinó, o sea, habiendo sido predestinado, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o el pronto pago de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Mis amados hermanos, ¿qué podemos decir a esto? La salvación es de Dios. La salvación es una obra de Dios y no es una obra del creyente. Ahora noten, todo esto en la placa anterior lo hizo en amor, por amor. Yo no sé cómo la gente se atreve a decir que Dios es un Dios malo si solamente escogió a algunos para salvación y condenó a los demás. No. Toda esta obra fue hecha en amor para la alabanza de su gracia, que es un don inmerecido para el creyente, y de su gloria también, alabanza de su gracia y de su gloria. ¿Ven? ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Que al final de todo, el único que va a recibir gloria es Él, el que hizo la obra, el que nos salvó desde el principio hasta el fin. A Él sea la gloria. Digan amén. Yes. Y lo hizo, escuchen esto, según el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito, su bondad, su deseo de querer bendecirnos, y para alabanza de su gloria, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dicho de otra forma, esta obra del Padre es la misericordiosa y soberana. ¿Se dan cuenta que tenemos que incluir, tú sabes,
su obra fue soberana, porque Él no contó con nadie. Él no contó con la respuesta de nadie, o con la obra de ningún ser humano, o con mérito alguno, sino que fue la misericordiosa y soberana elección. Fue soberana, que Dios hace de los pecadores, de algunos, para que sean salvos en Cristo y por medio de Él. Yes, hemos recibido gracia y misericordia de parte de nuestro Dios. Ahora, este tema es el tema teológico más debatido, más oposición. Tú sabes, no. La gente quiere borrar este pasaje de la Biblia, arrancarlo, no tratarlo. Y no entienden de que fue necesario que Dios se moviera de esta forma soberana, como nosotros vamos a ver en un momento. Pero hay muchos que dicen, pastor, ¿no hubiera sido mejor que Dios hubiera dejado que cada ser humano decidiera por su propia cuenta si quería ser salvo o no? ¿Cuántos piensan así? No levanten la mano, los voy a avergonzar, los voy a... Claribel, tú llevas años en esta iglesia. Que Dios te perdone, porque yo no te voy a perdonar haber levantado la mano, Claribel. ¿No hubiera sido mejor que Dios hubiera dejado que cada ser humano? Bueno, déjeme darte 3 razones por la cual Dios tuvo que hacerlo así. Si Dios, queriendo salvar a algunos, aunque sea, tuvo que hacerlo de esta forma. Y aquí están 3 razones. Juan 6, 41 al 44. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? ¿Ve? Rechazo. Porque humanamente para ellos era imposible que Jesús fuera el Mesías. Nosotros conocemos a su padre y su madre. Es más, salió de Nazaret. Y ninguna cosa buena jamás ha salido de Nazaret. Fíjate qué prejuiciosos eran los judíos. Entonces, Jesús, gracias, se me había perdido el lugar. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, Cristo veía a esa gente que quizás lo estaban siguiendo porque estaban admirados o embullados con Cristo por todas las obras milagrosas que él hacía. Y entonces, pero no querían creer en él. Murmuraban y él conocía los corazones. Ellos sabían que ellos estaban diciendo, ok, este hace milagros. Pero nosotros conocemos a su padre y su madre. Él no puede haber descendido del cielo. Y entonces él les dijo, mira muchachos, no murmuren. El problema es que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Así que esa es razón número 1 de por qué Dios tuvo que moverse soberanamente y elegir por lo menos un grupo numeroso de las personas que se iban a salvar, de los pecadores que se iban a salvar. Tuvo que hacerlo así. Si él hubiera dejado que cada uno escogiera, ninguno lo hubiera escogido. Ninguno hubiera venido a él, porque ninguno puede venir en la condición del ser humano como pecador. Nunca va a tener
un pensamiento de Dios en su corazón que le haga regresar a Dios, como dice la Escritura, para creer en Jesús. Nunca va a venir. No hubiéramos venido por nuestra propia cuenta. Digan amén. Amén. Así que gracias a Dios, por lo menos Él escogió a algunos. Ahora, segunda razón. No hubiéramos tenido el deseo de creer en Jesús de todas formas. Ninguno. Si hubiera salvado, ninguno hubiera tenido el deseo. Y por favor, si usted me dice a mí que usted buscó a Dios, usted tuvo deseo y que usted vino a una iglesia, escuchó el evangelio, usted creyó y usted ahora es salvo porque usted tuvo el deseo. Lo único que falta en esa ecuación es que el deseo que comenzó a nacer en ti de buscar a Dios, ese deseo te lo dio Dios. Porque Él produce así el querer como el hacer por su santa voluntad. Entonces, no hubiéramos nunca tenido deseo si Dios no comienza a hacer su obra de salvación en nosotros. Fíjate aquí este pasaje, mismo capítulo 6 de Juan. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Mejor dicho, ¿quién la puede aceptar? Esto es duro. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son verdad. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, el Señor Jesús no fue engañado por Judas. Él sabía que Judas era un hijo del diablo y el Señor precisamente escogió a Judas para que se cumpliera la escritura de que un amigo íntimo mío me iba a traicionar. Y entonces, mis amados hermanos, Él sabía quiénes no creían. Qué bueno sería eso. Si nosotros supiéramos los que no van a creer, pudiéramos dirigirnos con la palabra del Evangelio solamente a las personas que, bueno, este es un elegido. Pero el problema es que Cristo lo sabía, pero nosotros no sabemos más nada más allá de la punta de nuestra nariz. Y por eso la Biblia nos manda a predicar el Evangelio por todo el mundo. ¿Ven? Porque Él sabía, pero nosotros no sabemos. Entonces, nuestra obediencia a la comisión y mandato de Dios no tiene nada que ver con elección. Tiene que ver con una sola cosa: obediencia. Punto y aparte. Pero el Señor sabía, claro, Él es Dios. Él sabía los que no iban a creer y dijo, por eso os he dicho que ninguno, oye, ninguno significa ni siquiera uno. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, el Padre te lo tiene que dar. Te tiene que dar el deseo de creer en Jesús. Te tiene que dar el deseo de arrepentirte de tus pecados y de poner fe en Jesucristo. Eso viene del Padre. No viene de nosotros mismos. No hay nada, ningún poder, ninguna habilidad en el ser humano que le ayude o lo capacite para ser salvo. Tenemos que recibir ese don de la gracia de Dios, del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, fíjense la reacción de la gente. Cuando el Señor les decía, yo estoy casi seguro que algunos de ustedes ya quieren levantarse de su silla, salir por la misma puerta de que usted entró en esta iglesia. Yo no voy a escuchar lo que dice ese loco.
cubano este que es ingreído, que piensa que él se la sabe toda. Ajá. Fíjese la reacción de la gente cuando el Señor le dijo, mira, la razón por la cual ustedes no pueden creer en mí es que eso te lo tiene que dar el Padre y aparentemente no se los ha dado a ustedes. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? El Señor era chistoso, tú sabes. Ya, ¿se quieren ir también ustedes, muchachos? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí vemos el contraste entre unos que recibieron del Padre la habilidad de creer y los otros que se quedaron en su caída humanidad. Mis amados hermanos, por eso Dios tuvo que seleccionar soberanamente los que iban a ser salvos. Otra razón más. No hay uno que entienda. Esos judíos que estaban rechazando a Cristo y que no podían recibir sus palabras, la razón era porque Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No vayas a pensar, pero yo soy una buena persona, pastor. Baloney. No debes de pensar así de ti mismo. Tú eres un pecador igual que todas las demás personas que están caminando sobre la tierra. Maybe tú eres un poquito más moral, mejor que otros, sí, pero todos somos pecadores. Entonces no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay un ser humano en su humanidad que pueda entender lo que Dios hizo enviando a su Hijo al mundo para que nos salvara inmerecidamente por su gracia. No hay quien entienda eso. ¿Cuántas veces ustedes han tratado de ganar uno de sus familiares a Cristo? Y usted le presenta un evangelio de ese que usted estuvo practicando y usted lo escribió y usted se lo dijo a lujo de detalles, el mismo evangelio que usted recibió y que usted fue salvo por él, y usted tropieza con peor que una pared de concreto porque no les llega, no lo entienden y no lo quieren recibir. Entonces, no hay, por tanto, quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. No hay quien lo busque. Y entonces, dime algo, amados hermanos y hermanas. Con mucho respeto les pregunto, si tú fueras Dios, ¿cómo salvarías tú a pecadores así? Que no entienden, no le buscan, no quieren creer en Él, no reciben su palabra, no entienden. ¿Cómo tú salvarías a personas así? Bueno, no se turben tanto con la pregunta, porque la respuesta realmente es que Dios supo cómo hacerlo. Él sí supo cómo hacerlo. Y Él supo de que Él tenía que moverse soberanamente, conocer a ciertas personas, eso implica una elección. Los conoció íntimamente. Y si tú me preguntas, bueno, ¿cómo fue posible que Dios me conociera a mí antes de la fundación del mundo? Eso es un gran problema para un ser humano. Pero ni siquiera trates de, oye, you're going to short circuit algo allá arriba. No, ni piensa en eso. Solamente cree en lo que la Biblia dice acerca de nuestro Dios.
¿Tú sabes lo que la Biblia dice de nuestro Dios? Dice en Isaías que Dios habita la eternidad. Fíjate si Él es grande, Él habita la eternidad. O sea, Dios no tuvo que moverse para la eternidad futura para poderte conocer. Él ya estaba allí. Él habita la eternidad. En este mismo instante en que estamos todos reunidos aquí, nuestro Dios está en la eternidad pasada. Está aquí con nosotros en el presente. Y Él está en la eternidad futura. Porque Él es Dios, Él es eterno. Entonces un día fue nuestra dicha, todos nosotros que somos salvos, de que Dios escogió conocernos a nosotros. Nos conoció, tuvo un encuentro con nosotros. Sí, acuérdate, no tuvo ni que moverse ni para adelante ni para atrás. Y Él tuvo un encuentro conmigo el 1 de julio de 1976. Sí, pero Él tuvo ese encuentro antes de la fundación del mundo. Yo tuve que esperar varios siglos después para que yo tuviera el mismo encuentro y para que yo pudiera conocer a Dios como Él me había conocido a mí. Un conocimiento personal, muy íntimo, muy personal. Un conocimiento espiritual, mis amados. Entonces no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, mis amados hermanos, ahí tienen 3 buenas razones de por qué Dios tuvo que escoger, aunque sea un grupo numeroso de personas, para salvación. Porque si lo hubiera dejado a ellos mismos ahí, a decidir por ellos mismos, ni uno hubiera venido. Ni uno hubiera sido salvo. Entonces, esta doctrina encuentra más oposición. Ya yo estoy cansado de oír todas las quejas, todos los argumentos que para mí, perdónenme que yo sea franco, son tan necios, tan estúpidos los argumentos de las personas que tratan de destruir la doctrina de elección y predestinación. Ay, my goodness. Y todos cantan la misma canción. Porque tú sabes lo que hacen. Ellos no tratan con ningún pasaje como el 1 de Efesios y los muchos otros. No tratan de refutar. No. Ellos no se introducen aquí en 1 capítulo de Efesios, ni en Romanos, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Porque ahí encontramos elección también. No vaya a pensar que esto es algo nuevo. No. Dios un día decidió escoger a un pecador, pagano, idólatra, que se llamaba Abraham. De todos los hombres de allí, de la región de Ur, donde vivía Abraham, Dios decidió soberanamente, no porque Abraham era buena gente, o porque había hecho algo para merecer la elección de Dios, sino que Él decidió escoger a Abraham. Pero fíjate, cuando Dios seleccionó a Abraham, Él le pasó por alto a todos los demás seres humanos que estaban viviendo en esa época. Y Él dijo, no, yo voy a lidiar con Abraham. Y yo le voy a mostrar cuál es mi voluntad. Y yo lo voy a utilizar a él. Y después llama a Abraham. Abraham cree en Dios. Le es contado por justicia. Y lo envió a la tierra. Que dejara su parentela. Y que fuera a la tierra que él le iba a dar. Y le prometió que él iba a hacer de él una gran nación. Que más adelante fueron los hijos de Jacob, los hijos de Israel.
una elección soberana. Porque cuando Dios decidió escoger a los israelitas para que fueran el pueblo suyo, ¿tú sabes lo que él hizo? Rechazó a los cubanos. Digan amén. Yo sé que muchos aquí nos hubieran rechazado también. Ajá. No quiero a los cubanos. No quiero a los hondureños. I'm sorry, Oscar. Yo no quiero que se te suba la presión. No quiso a los colombianos que no pueden ganar ni un juego de fútbol, ¿eh? No. Rechazó a los dominicanos. Los dominicanos son buena gente. ¿Por qué no los escogió a ellos? No, él pasó por alto a todos, señores. A todos. Y decidió, no, yo voy a ser la nación que va a ser mi pueblo. Yo la voy a hacer. Le voy a dar a Abraham un hijo que él nunca hubiera podido tener con Sara, su mujer, pero yo se lo voy a dar. Y después hay otros ejemplos más. Ustedes saben el recuento de Abraham con la sierva de Sara. Sí, caramba. ¿Qué historia es esa más interesante? Sara estaba esperando y ella era estéril y el niño de la promesa no venía. Entonces se le ocurrió a ella una buena idea. Para ella fue una buena idea. Fue un desastre. Pero le dijo a Abraham que él tuviera relaciones con su sierva, una jovencita, una esclava en su casa. Y fue la primera vez en su vida que Abraham le dijo a Sara, lo que tú quieras, mi amor. Claro que sí. Yeah, esta jovencita, yeah. Pues claro que sí. Qué error. Pero después nació, ¿cómo se llama? Ismael. Y después vino el hijo de la promesa, Isaac. Y Dios dijo, una elección soberana. ¿Ves? Ismael pudo haber sido buena gente también. Y él dijo, no, Ismael no me sirve. Yo quiero Isaac. Él es el hijo de la promesa. Él es el hijo que tuvo una concepción milagrosa. Y entonces Dios viene haciendo elecciones así. Después hay otra más en Romanos capítulo 9. Esaú. ¿Cómo se llamaba el otro? Jacob. Yeah. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Hijos del mismo padre, de la misma madre. Elección soberana, sin contar con nadie. Entonces, señores, ¿por qué se nos hace tan difícil a nosotros que estamos viviendo ahora en el Nuevo Testamento aceptar que Dios tuvo que elegirnos a nosotros también? ¿Por qué argumentamos con Dios? ¿Por qué nos quejamos de Dios? ¿Y por qué detestamos a cualquiera que enseña la doctrina de elección y predestinación? I mean, my goodness. Lo único que estamos haciendo es enseñando lo que la Biblia dice. Ahora, los que critican esta doctrina, los que dicen que es una herejía, anoten este nombre. Ustedes que tienen acceso a una computadora, anoten este nombre. El individuo se llama Nikos, con K, Nikos Ricoe. Búsquenlo en YouTube. Anoten, Nikos, con K, Nikos Ricoe, un pastor en España, que da 6 o 7 razones por qué él rechaza el calvinismo. El video solo dura 26 minutos, pero sería bueno que ustedes escucharan ese video. ¿Tú sabes por qué? Él no trata en su refutación del calvinismo ni un solo versículo
que habla de elección en blanco y negro, sino que lo refuta según el razonamiento humano. Oh no, mi Diosito, Él no va a predestinar a unos para que sean salvos y predestinar a otros para que sean condenados. Mi Diosito no haría eso. No, eso sería injusto y mi Dios no es injusto. Entonces ellos piensan que ellos tienen que defender a Dios. Fíjate, qué tonto, qué necio el hombre que es más pequeño que una pulga llegue a pensar que tiene que defender a Dios. Al Dios Todopoderoso. No, ellos tienen que defender a Dios con su razonamiento humano. No, eso no puede ser así. Calvino fue un hereje. Nico Ricoy dice en su video que la doctrina de elección y predestinación es una doctrina católica. Católica. Boy, you gotta be crazy to say something like that. Católica. No. La religión católica es la que promueve la idea del libre albedrío. Ellos no enseñan elección y predestinación. Solamente hubo un monje por allá, San Agustín. Por eso él dice que esa doctrina es una doctrina católica que comenzó con San Agustín. I mean, you gotta be ciego de un ojo y no ver bien del otro para pensar que alguien inventó la doctrina de elección y predestinación. You gotta be stupid, necio. Entonces Ricoy hasta critica a los reformadores. Sí, Martín Lutero fue un sinvergüenza. Y Calvino mandaba a la hoguera cualquiera que no recibiera su doctrina. No, it's true. It's true. Acuérdate que Calvino estaba viviendo en los tiempos de oscuridad, medieval times, the Dark Ages. Y en aquel entonces, esa era la forma que la gente resolvía sus críticos, ¿tú sabes? Los cogía, los mandaba a arrestar, los mandaba a la hoguera. Qué lástima que yo no puedo hacer eso. Can't do it. Y si es verdad que Calvino mandó a algunos cuantos a la hoguera, Calvino se equivocó en eso. Pero él no se equivocó cuando él aceptó lo que la Biblia enseña acerca de la doctrina de elección y predestinación, mis amados hermanos. Pero Nico Ricoy dice que Calvino inventó esa doctrina y que esa doctrina es como un virus, un virus que se pega. Es como un flu. Y acusa a Calvino de haber inventado también la doctrina de elección y predestinación. Pero ¿sabe qué? En todos los 7 puntos que él da en contra del calvinismo, no menciona. Y ya yo estoy cansado de eso, ¿tú sabes? Porque yo considero que eso es deshonesto. Si tú vas a criticar y refutar una doctrina, tienes que tratar con los pasajes que hablan a favor de ella y con los que aparentemente no hablan a favor de ella. Es deshonesto presentar una refutación sin tratar con la doctrina, como se encuentra en la palabra de Dios, señores. Entonces, oposición por todas partes. Dicho sea de paso, no solo Calvino mandó a 3 o 4 a la hoguera, pero la otra banda también estaba quemando gente, como quemaron a John Huss, lo quemaron en la hoguera.
y a muchos otros más, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana estaba buscando la cabeza de Martín Lutero en un plato. Y él tuvo que huir por su vida. Y entonces, se me va a olvidar algo que yo quería decir. Déjame ver si me viene a la mente. Mi memoria está mejorando. Anyway. Espérense, me va a venir. I feel it coming. Me va a volver a entrar. Anyway. Sí, yo sé. Bueno, ya se me olvidó. Anyway. Perdónenme, hermanos. Pronto ustedes van a tener que escoger un nuevo pastor que tenga cerebro y que tenga memoria. Pero bueno, yo no me quejo. Ya yo le he dado lo mejor de mi vida por 34 años y yo sé que algún día ya este cuerpo va a decir hasta aquí llegaste y bueno, oposición a la doctrina de elección y predestinación. Yo me fui muy para adelante. Espérate. Esta es la oposición. Fíjate. Dios creó al hombre, dice, con libre albedrío. Eso es lo que dice Nikos Ricoy, el pastor Nikos Ricoy de España. Eso es lo que dice Dr. Hunter. ¿Se acuerda el Hunter ese que vino aquí a la iglesia Estrella de Belén? Que Dios le dio al hombre libre albedrío. Y la salvación se le ofrece a todos, pero solo la obtienen aquellos que ejercen su libre albedrío para creer en Cristo. Esa es la objeción principal. No. Elección, no. Elección es una herejía. El hombre tiene el libre albedrío, libertad, capacidad y la libertad de escoger regresar a Dios cuando a Él le da la gana. Puede recibirlo o puede rechazarlo por su libre albedrío. Esa sí es una doctrina católica, enteramente, porque pega perfectamente con un camino de salvación por méritos y obras. Y eso es lo que enseña la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por eso ellos enseñan libre albedrío. Pero el libre albedrío existió mucho antes del tercer siglo, antes de que se formara la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en el cuarto siglo. O sea, esta herejía, esta sí es una herejía, libre albedrío. Viene caminando ya, pero la Iglesia Católica la abrazó en su seno y no la va a soltar. Así que decir que elección y predestinación es una doctrina católica, eso es una necedad, una ignorancia, es una falsedad. Y lo opuesto es la verdad. Señor, desde que yo era un niño y asistía a la religión de mis padres y estaba estudiando en escuelas católicas, a mí me enseñaron libre albedrío hasta por los codos, que esa era la forma de salvarse, que tú tienes la habilidad, y ya hemos demostrado con los 3 versículos anteriores de que ningún hombre tiene esa libertad. Pero bueno, les tengo otro pasaje más para que usted se dé cuenta que el libre albedrío, la Biblia en blanco y negro lo desmiente por todas partes. Hasta en el momento que Adán cayó en pecado, dice Génesis capítulo 3, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre,
Dios decidió que lo iba a sacar. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente. Ustedes ya deben de conocer este pasaje de memoria, señores. Lo hemos tratado aquí en nuestra iglesia muchas veces. Dice que Dios puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, Dios decidió, ok, Adán ha desobedecido, se ha convertido en un pecador, sí, ahora sabe el bien y el mal, el único problema es que no podía hacer el bien. Y entonces, Dios lo voy a sacar de mi presencia. Lo sacó del huerto, donde Adán nada más que tenía que estrechar su mano, coger del fruto de la tierra y comer y darle a su esposa. Yo quisiera que fuera tan fácil alimentar a mi familia de esa forma. Y Dios dijo, no, de aquí en adelante, con el sudor de tu frente y de tu espalda, tú vas a tener que trabajar para comer. Y así ha sido para siempre. Lo echó del huerto y puso querubines. Si usted ha leído alguna vez algo acerca de los ángeles, los querubines son ángeles de rango alto. Un ángel cualquiera hubiera sido suficiente, porque ellos son más grandes, más fuertes y más poderosos que ningún hombre, y muchos hombres. Pero no, Dios puso querubines, 2 por lo menos. Y tú no sabes que Adán probablemente, no, Eva seguro que le dijo a Adán, mira Adán, ¿por qué no hacemos esto? Mira, agarramos a los querubines dormidos una noche y yo le voy a dar con un palo en la cabeza y tú le das un puño, los tumbas y entramos corriendo al huerto, al fruto que estaba allí del árbol de la vida y lo comemos y vamos así a recuperar lo que perdimos. Ajá, seguro que esa fue una idea de uno de los dos. Pero el único problema es que los ángeles no duermen. No. Y ellos no iban a poder dominar a esos querubines que Dios puso allí a la entrada del huerto para que no pudieran entrar y comer del fruto del árbol de la vida. Pero todavía más, fíjate. Dios puso una espada encendida que se revolvía por todos lados alrededor del árbol de la vida. Una espada encendida para por si acaso Adán y Eva le daban un trastazo al querubín, los querubines, y entraran a extender su mano, esa espada encendida los hubiera dejado manco. Nunca hubieran podido alcanzar el árbol de la vida. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Hay gente tan necia en el mundo que dicen que Adán tenía libre albedrío y que Adán pudo haber regresado a recuperar lo que él había perdido anytime él se le daba la gana. Libre albedrío. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Qué necios son los hombres. Este es el retrato que Dios nos dejó de Adán y Eva después de la caída. Sí. Los echó por la puerta del huerto al oriente. Y Adán y Eva, ustedes ya saben que yo a veces bromeo. Y yo digo que Adán le dijo a Eva, Eva, pero qué bruta tú fuiste, Eva, que me convenciste a mí comer de ese fruto y mira el lío que tú nos has buscado ahora, Eva. Ya que tú te crees tan sabia, dime, ¿para qué lado tú quieres coger? ¿Quieres ir para allá? ¿O para allá? ¿O para allá? Escoge.
Pero ¿sabe lo que ellos no podían escoger? No podían ir para atrás. Entonces tenía todavía Adán y Eva libre albedrío después de la caída en pecado. Y todos nosotros somos producto de esa pareja, que nacemos ya con una naturaleza pecaminosa caída, ajenos de Dios, apartados de Dios, sin tener entendimiento, sin poder comprender y sin tener el deseo de buscar a Dios. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, oh Dios, por esta bendita verdad de que tú tuviste que moverte soberanamente para elegir, aunque sea algunos, para que fueran salvos. Te damos gracias que esa dicha, esa tremenda, enorme bendición nos tocó a nosotros. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.